17 minutos sobre las 4 de la tarde, don Antonio Sáez del Castillo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Usted no es habitual de cierre de mercados y de otros programas, como por ejemplo Capital. Hoy no le invitamos para que responda a las dudas que ustedes tengan sobre bolsa o para hacer análisis técnico, sino que le invitamos para que nos hable de un libro que ustedes ya pueden obtener a través de Gesmovasa, también a través de las librerías, la última publicación realizada por Antonio, tratados sobre euforias y crisis financieras, corrupción de gobiernos. ¿Cuándo empezó a escribir este libro? ¿Ya había estallado esta crisis financiera que vivimos? Bueno, estaba incipiente porque cuando las cosas revientan, antes tienen un proceso previo. Entonces, todo esto, el concepto de los ciclos es muy importante. Este tratado recoge incluso series del mercado americano desde 1810. Es decir, que recoge 2 siglos. Y ahí se puede ver toda la trascendencia tal y como se va desarrollando para que en el futuro se pueda tomar referencia de cómo se organizan las estructuras de los precios en los distintos productos que cotizan en los mercados abiertos, sobre todo la perspectiva de ciclo y especialmente para romper ya de una vez el concepto de eso de medio y largo plazo. ¿Se podía prever la crisis financiera? Sí, las crisis financieras se pueden prever todas. La prueba está que yo he cogido todas. Es decir, yo desde que empecé ya definitivamente con esto, cogí la del 87, cogí la del 2000, he cogido la del 2007, pero no solo se coge el concepto de la parte alta de la euforia, sino que también se recoge con gran precisión, una gran aproximación, los finales de las partes bajistas que corresponden por correlación con la economía real a efecto de las crisis. Es decir, el concepto de la crisis tiene su origen en el desarrollo de manera consciente de las euforias. ¿Y entonces estamos viviendo una euforia de las materias primas ahora, don Antonio? Sí, y ya están culminando. Es decir, vamos a ver. Como gobierno entendemos que nos parece el que tenemos nosotros o el que hay en Francia, y como dinero se entiende el dinero, pues cada uno el que toca o cree que tiene entre su bolsillo y el patrimonio, pero esto no es así. En los mercados organizados y reglamentados las cifras que se negocian todos los días y especialmente en el intradía son cifras astronómicas que rebasan todas las cifras de los presupuestos de los estados de Europa. Es decir, en las divisas se negocian cantidades impresionantes. Por ejemplo, en los eurodólares, el eurodólar todo seguido, una palabra, eso hace 1 millón de contratos y en un día, pero 1 millón de contratos, cada contrato son $250.000. Es decir, que las cifras son astronómicas a nivel mundial. Por lo tanto, no es un mercadito de barrio, vaya, para coger 2 cositas. Los mercados están organizados y reglamentados. Y sobre todo hay estructuras de poder supremo que están por encima de cualquier consideración, cualquier legislación y cualquier tipo de justicia. Entonces ellos desarrollan el concepto de la euforia y arrastran. ¿Esas son las manos fuertes? Sí, las manos fuertes, poderosas, que no tienen Estado, no tienen gobierno y no tienen territorio y no tienen bandera. Y además no lloran en los mercados, saben exactamente lo que hay que hacer. Por lo tanto, el concepto del hoy o del ahora, para llevarlo a los mercados, todo eso con este tratado ya queda refutado de tal forma que en lo sucesivo el considerando de cómo tratamos los mercados cambiará radicalmente. Corrupción de gobiernos, es el subtítulo de este volumen. Sí, es que el concepto de la gobernanza está perfectamente separada de lo que es en sí el pueblo. Es decir, hay el concepto pueblo, por eso la dedicatoria de este tratado de euforias y crisis financieras es, yo creo que especial y único en el mundo. Sobre todo lleva ahí implícita la filosofía de lo que es mi entrega sin condiciones para dejar en la posteridad un legado que le pueda ser útil a mis semejantes. Es decir, ese para mí sería la mayor satisfacción. Entonces, la dedicatoria es para todo el que no quiera ser pueblo ni hijo del Estado. Usted está considerado como el gran analista técnico que tenemos en España. Sí, fui el primero, el que empecé con futuros. Llevo 53 años en los mercados y La imagen por hacerles una descripción, y yo no me acerqué a usted, pero cuando don Antonio Sáez del Castillo estuvo en Bolsalia, yo llegaba por allí y estaba
rodeado de gente que le iba a preguntar acerca de la charla que le acababa de dar. Me surge una duda y pido disculpas porque volvemos a tener ese taladro que nos acompaña muchas tardes, así que nada, hoy es día 16 de mayo, también tenemos el taladro, esperemos que los comentarios de don Antonio y la charla que estamos manteniendo les llegue bien. Hay muchos analistas técnicos, pero en muchos analistas técnicos que bueno, pues analizan los gráficos, observo en los últimos meses o en los últimos años que empiezan a conjugar el análisis técnico con el análisis fundamental. ¿Esto es adecuado? No, no es adecuado, solo que se está produciendo un trasvase. Es decir, lo que antes se tomaba como referencia era el análisis llamado fundamental, el que nació de la empresa privada para hacer estimaciones en una transacción. Eso se llevó erróneamente a los mercados abiertos y a partir de ahí se seguía haciendo la misma exposición de conocimiento llamado científico que se siga desgraciadamente explicando aún en las cátedras y en otros rangos de la docencia, pero que todo eso no tiene que ver nada con los mercados. Una cosa es una empresa que se constituye como una mercantil para una determinada actividad. Otra cosa radicalmente distinta es si esta empresa se lleva a cotizar al mercado organizado y reglamentado. Y otra tercera cosa que no tiene que ver nada con las dos precedentes es el precio al que se cotiza diariamente en el mercado. Es decir, el precio es el que no sube ni baja, los precios los suben y los bajan. Entonces, el concepto del análisis fundamental, el primero que empezó en España hace 30 años, cuando casi nadie sabía de lo que iba este asunto, ya estaba yo en el SP, en el intradía con una línea punto a punto, y la primera antena parabólica que se instaló en España la instalé yo, y la primera conexión para transmitir datos vía telemática con la Bolsa de Madrid tengo yo el número 1. Es decir, que el concepto de llevar tantos años y dedicado a la investigación, que ya la hacía yo en otros campos distintos de otros conocimientos también, entonces todo esto se lleva a la conclusión de que hay cosas que anteriormente se desarrollaban pero que no eran ni verdad ni mentira, que ahora se va descubriendo a medida que el conocimiento ya empieza a ser verdad científica, que eso no podía existir, es ni una verdad ni una mentira, sencillamente no existe. El análisis fundamental se sigue explicando, pero los resultados no son nunca satisfactorios. Yo publicaba 33 ratios con precios del mercado en tiempo real y no acerté nunca. Entonces lo empecé a publicar porque me lo pedían. Entonces el concepto de lo que se llama análisis fundamental solo tiene de sugestivo la palabra con la que a uno se refiere a él. Pero esto de análisis técnico hay que eliminarlo también. En los mercados las estructuras son dos conceptos globales. Uno es la arquitectura que lleva en sí toda la formación legal de las bolsas, de los mercados, y la otra parte, que es estática, y la otra parte es la parte dinámica, que es lo que yo denomino ingeniería financiera de ficción. Es decir, todo lo que se hace en los mercados, en los trasiegos diariamente, que usted y los demás por todos los medios se realiza, se debería de llamar ingeniería financiera de ficción. Yo tengo diseñada la carrera, lo que pasa es que aún no se atreven a ponerla en marcha. Pero esa sería la gran solución, porque es el camino que te lleva para estar en sintonía con una gran aproximación respecto al precio de cualquier producto que se cotice en cualquier mercado organizado del mundo. Es decir, que una vez descubierta la verdad científica, o es válida a nivel universal o es nula de pleno derecho. El análisis fundamental no tiene sentido que se aplique a una compañía y que por los resultados no se cumpla. Y diga, bueno, aquí no, pero allí sí. No, es que no se cumple nunca. Y tampoco vale el concepto de invertir por rentabilidad de dividendos o seleccionar una serie por rentabilidad de dividendos. Pero si un 4% se lo llevan en una sesión, no, en 2 horas de una sesión, 4% por arriba y por abajo. Vamos a ver, en el concepto estrictamente científico de lo que es la ingeniería financiera de ficción, no se necesitaría, para el que conozca todo este tinglado de un conocimiento estructurado, que la bolsa, como se dice vulgarmente, la suban o la bajen. Solamente se necesitaría un rango diario en el producto que fuera suficientemente apalancado, como lo son prácticamente ya casi todos, especialmente también las acciones con CFD o descubierto, pero especialmente los productos, por ejemplo, los eurodólares tienen un apalancamiento de 500. Es decir, que el apalancamiento normal es 20 veces y con eso sería suficiente. Un 1% de rango sería simplemente, en un sentido direccional, un 20%.
Pero si el rango es un 2% hacia arriba y un 2% hacia abajo, la suma algebraica en valor absoluto, porque son series segmentadas, que tampoco tiene que ver, he revolucionado también el concepto de la matemática de las funciones, de la matemática estadística ya tampoco tiene que ver nada. Este tratado será una revolución a partir de la cual obligatoriamente va a hacer reflexionar, pensar en profundidad a todo el que esté metido en los mercados de la economía real, porque también trata de la economía real, para detectar precisamente qué es lo que hay que hacer para no verse involucrado en estos desastres de tantas quiebras como después se producen, porque la quiebra es fruto de una ignorancia absoluta respecto a los ciclos. Ingeniería financiera de ficción y mucho más. Tratado sobre euforias y crisis financieras. El último libro publicado por don Antonio Sáez del Castillo, Corrupción de los gobiernos. Don Antonio, 700 un placer. páginas. Bueno. 5 años de trabajo. Antes de que estallase la crisis financiera que estamos viviendo en este instante. De ahí el interés para que nos introdujese usted este volumen, este libro. Yo le agradezco especialmente que para este ratito se haya acercado a los estudios de Business Televisión, de Cierre de Mercados. Disfrute, cuídese y a leerlo todos. Gracias. Gracias a usted, porque sabe que le aprecio muchísimo, a esta casa también, y es una oportunidad para dar a conocer una obra que creo que será imprescindible.